Dice así, Salmos 78:6, y dice así: para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nacieran y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Dios quiere que nosotros se lo cuéntenos ¿a quién? A nuestros hijos. Dios nos ha puesto aquí y Dios quiere un pueblo. Yo no sé cuánto nosotros vamos a demorar en esta vida. El tiempo pasa, pero Dios quiere que pase de generación en generación. Quiere que nosotros se los cuéntenos a sus hijos, a nuestros hijos, y los hijos a los que van a nacer. Eso es lo que Dios quiere, porque Dios quiere un pueblo, mantener un pueblo fiel hasta su venida. El tiempo es corto. Dios quiere hombres valientes, hombres que confíen, hombres que aunque haya problemas, tengan la confianza ¿en quién? En Dios. Eso es lo que Dios desea. Me viene a la mente el texto que se cita en Jueces 1:9, cuando Dios le dijo a Josué: yo quiero que tú seas ¿qué? Que tú seas valiente, dice, que no te vayas ni a la izquierda ni a la derecha. Y dice: así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios también a nosotros nos dice hoy: así como estuve con tus padres, así estaré contigo. Pero Dios nos manda una reprensión también. Dios nos pide a nosotros que no seamos como nuestros padres, como nuestros antepasados. Y sigue diciendo ahí en Salmos 78:8, y dice así: no sean como sus padres, generación tumaz y rebelde, generación que no apareció su corazón, ni fue fiel con Dios su espíritu. Y el 10 dice: no guardando su pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, antes se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Rompió el mar e hízoles pasar, e hizo estar en las aguas como un montón, y llevólos de día con nube y noche con resplandor de fuego. Hindió las peñas en el desierto, y dióles de beber como grandes abismos, pues sacó la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos, empero aún tomaron a pecar contra él. El pueblo, Dios le había mostrado al pueblo todas las maravillas que vendrían sobre ellos, y el pueblo aún se había apartado. El pueblo no confiaba en Dios. Y yo me pregunto, ¿será que nosotros también no confiamos en Dios? ¿Será que nosotros no hemos puesto la confianza en Dios? Posiblemente usted dirá: es que yo no vi abrir el mar rojo. Yo no vi cuando venía la nube. Y posiblemente diría: yo no atravesé el desierto. Pero ¿qué tal si yo les dijera que cada uno de nosotros hemos venido de nuestro país y nos ha traído Dios a este lugar? Y en nuestro país nosotros andábamos ¿en qué? Andábamos a pie, o andábamos en un burrito, o andábamos en bicicletas. ¿Y aquí cómo andamos? Aquí andamos en un carro con aire acondicionado, y a veces no confiamos en Dios y decimos nosotros: Dios hizo con el pueblo de Israel, pero con nosotros no lo ha hecho. ¿Y qué ha hecho Dios contigo? ¿Qué ha hecho Dios conmigo? El tiempo es pequeño en tu vida. El tiempo es corto. Hace una semana, unas 2 o 3 semanas, no recuerdo bien qué tiempo, yo entré a un restaurante y empecé a ver la lista de todos los presidentes de México. Y empecé a recordar, empecé a ver de uno por uno y de uno por uno. Y yo dije: este ni siquiera lo había escuchado. Este tampoco, este tampoco, este tampoco y este tampoco. Y me empecé a dar cuenta y mi esposa me dijo, dice: ¿te acuerdas de cuando tú naciste, cuál era el presidente? Y yo le dije: sí. Y le dije: fue fulano de tal. Y dice: ¿te acuerdas del anterior? Le dije: no me acuerdo.
¿Saben qué? Los presidentes han sido personas grandes en la sociedad y aún así se ha borrado de nuestra mente. Ya ni nos acordamos, ni pasa por nuestra mente. Y eso que han sido personas grandes en la sociedad, reconocidas. ¿Qué será de nosotros que no somos reconocidos? Si Jesús no viniera en 50 años, ¿qué será de usted? ¿Será que quede grabado en algún libro? ¿Será que quede su fotografía en algún libro? ¿Qué será de usted? ¿Qué va a dejar usted? ¿Qué va a dejar para los hijos de sus hijos? ¿Será que va a dejar un recuerdo, una fotografía? ¿Les va a enseñar algo usted? ¿Los va a educar a sus hijos? El tiempo es corto y ¿saben qué? Debemos de aprovecharlo. No dejen pasar el tiempo, aprovechen, porque si Jesús no viene, ¿será que se acabe la iglesia? No se va a acabar. Pero ojalá y nuestros hijos de nuestros hijos se mantengan en estos caminos. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios ama. Dios quiere que cada uno de nosotros se lo cuente a los hijos de sus hijos. ¿Saben qué? El pastor Mayer, yo anduve con el pastor Carlos Mayer, y él me contaba de su papá, de su padre de él. Y después tuve la oportunidad de andar con el pastor Mayer también, el de la conferencia. Y anduve como en 4 ocasiones con él, solo platicando. Y él me decía, yo no sé qué pueda hacer, pero toda mi vida se la debo a mi padre. Porque mi padre era un hombre fiel. Porque mi padre era un hombre que se entregaba a la iglesia. Porque mi padre era un hombre que confiaba en Dios. Y saben que yo coincidí cuando yo escuché a los 2 pastores hablar de su padre. Y yo dije, desafortunadamente no lo conocemos. Pero ellos hablaban de su padre y decían que su padre era una persona que había caminado con Dios. Y nosotros, ¿será que nuestros hijos vayan a decir, mi papá caminó con Dios? Mi papá vio a Dios. ¿Será que nuestra historia, cómo va a quedar nuestro nombre en la historia? ¿Saben qué? Yo quiero hacerles una invitación. Si por lo menos en esta historia de este mundo su nombre no queda grabado, pero que quede grabado en el libro de la vida. Que el nombre de nosotros ahí sí quede grabado. Que quede grabado en el libro de la vida. Y que queden registros así como de hombres grandes. Y saben que hay alguien que yo admiro mucho en la Biblia, y es José. José fue una persona que se mantuvo fiel a Dios. Todos conocemos la historia. Fue vendido, primero fue echado al pozo, a un hoyo, después fue vendido, después fue azotado y después fue llevado a la cárcel. Por último cayó a la cárcel. Pero yo quiero que ustedes vean lo que dice allí en el libro de José 41:38. Génesis 41:38. Fíjense las palabras de un hombre que no conocía ni siquiera aún de Dios. Y dice así Génesis 41:38. Dice la palabra de Dios así. Y dijo Faraón a sus siervos: hemos de hallar otro hombre como este, en quien haya el Espíritu de Dios. Fue una pregunta que el faraón lanzó a su pueblo, a Egipto, y les dijo: hemos de encontrar a un hombre en este lugar que tenga el Espíritu de Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo se sentía José?